capibara, 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 capi. ¿Cómo están, gente bella del canal? Y bienvenidos a otro video. Estamos aquí con Capybara Go, gente. No hice un video explicándoles de un máquinas Capi, gente, que llegó hace mucho sobre el tema de las monturas. Prácticamente vengo a traerles la tercera montura que está en la rotación en la que estoy. Tengan en cuenta que el tema de las rotaciones de eventos difiere mucho en el servidor en el que empieces. Si es que es un servidor nuevo, empezarías con la primera rotación, con las primeras monturas, que ya saben que muchos, el tema de monturas empieza con la del dragón, que esta sin duda es la más importante que ustedes sí o sí deben priorizar, gente. De ahí el video que no hice fue de esta montura, que prácticamente es esta de aquí, gente. Esta montura por la reducción de daño global está bien, ¿vale? Solo que 20 probabilidad de ser inmune a los efectos de control no es tan bueno, ¿vale? Es más que todo una probabilidad un poquito baja, les diría. Pero no está nada mal tampoco el tema de la reducción de daño global, ¿ok? Y por esta ocasión a mi servidor, gente, llegó el tema de la montura y llegó este esfinge, que prácticamente te da tasa de críticos de habilidad 10%, gente, y me conviene mucho para que el tema de las tasas de críticos, o sea, el porcentaje de activación de los críticos por ataques básicos, aumente. Yo por ahora con mi arma tengo 35% de tasa crítica, gente. Cuando uso el dragón y se stackea la máxima capacidad que tiene, me da un 15% más de tasa de crítico, ¿vale? La diferencia es que el arma tiene un cierto porcentaje de activación de los críticos, por eso es la tasa de crítico. Y por acá tenemos la montura, que con la del dragón, esto ya no es solo el crítico para el arma, te sube prácticamente la gran mayoría de críticos que hay dentro del juego. Te sube tasa de crítico y daño de crítico, que es muy bueno, gente, ¿vale? Se stackea 5 veces, 3 por 5, 15. Sumando la arma tengo 50% de probabilidad de que por ataques básicos me dispare los críticos, gente. Ahora, si yo sacara esta montura, a lo que nosotros entendemos es que aunque no tengas equipado esta montura, ya el efecto básico poseído te da ya la tasa de críticos del 10%, ¿vale? Que estamos viendo aquí abajo, dice efecto poseído, tasa de críticos 10%, ¿ok? Ahora muchos verán, por ejemplo, este te da reducción de daño global 10% y este también es 10%. ¿Por qué es mucho mejor el caramelo que este de acá? Igualmente ya voy a hacer un video explicativo más adelante. Es más que todo porque si lo colocas dentro de tus formaciones, te da reducción de daño, que es diferente a la defensa global por los efectos poseídos. Porque, gente, aunque no tengan equipado la montura, el efecto poseído se va stackeando, ¿ok? Por ahora, en el tema de máquinas Capi, yo voy a tirar por esta montura, gente. Quiero ese efecto pasivo del 10% de tasas de críticos. Y lo vamos a ver, si ustedes quieren ver si es que aplica o no las bonificaciones. Por acá vemos tasa de críticos, yo tengo 0% porque ninguna cosa hasta ahora me ha alzado esa probabilidad de los ataques de tasas críticos, ¿vale? Por acá tenemos tasa de críticos del arma, sí lo tengo en 35% porque es la arma en sí, ¿vale? Entonces si yo sumo la montura más la otra montura que me da más 10%, tendría 60% de golpear críticos, gente. Eso me da más chance a seguir golpeando mucho más. Así que, pues eso es lo que tenemos a continuación. Así que, gente, vamos a desear suerte con el buen Capi. Sin duda, como ya han visto en la anterior transmisión, hicimos una apertura donde nos salió en 80, gente. Eso es muy bueno. Así que el buen Capi y con el buen Vara también, gente, que estamos acá, nos va a dar la suerte. Más bien nos van a dar la suerte los dos para poder sacar, gente, ¿ok? Bueno, en esta ocasión voy a poner al buen Vara acá porque en mi mano no me entra, ya que en otra mano estoy usando el celular. Así que vamos a tirarle, gente. Vamos a tirarle en esta ocasión. A ver cómo nos va, gentita. Bien, vamos a tirar las 10 primeras. Yo ya tiré las 10, ¿no? Recomendable, ustedes ya saben que si no tienes lo suficiente, bueno, por acá no creo que lo estoy mostrando, pero si lo ven aquí arriba, tengo 565 monedas de plata. Es porque me dio chance que en el anterior evento no gasté tantas. Entonces dio la chance de que se puede ahorrar bastante para los siguientes eventos. Ojalá en esta nos salga mucho menos, ¿vale? Así podríamos tal vez tirar a esta montura también, que no está nada mal la defensa global, ¿ok? Entonces vamos a tirarle 10, ¿ok? Otras 10, ¿vale? Tenemos chance, ok, vamos ahí, ¿vale? En 100 ya saben que cada 100 te asegura, ¿no? ¿Listo? Uy, no vi, gente, que me dio.
No vi porque ya se reinició. Sortea 94 veces más. Listo, parece ser que me salió otra cosa. No me salió la montura. Déjame ver. Como que me distraje un poco, gente. Déjame ver la montura. No, todavía no me la da. Listo. Parece que había visto mal, gente. Había visto mal, perfecto. Vamos a tirarle otra vez. Ok. Listo. 90. Listo, gente. Vale. Ya tiramos 100. No nos está saliendo, gente, ok. Tengan en cuenta que esto ya es tema de suerte. Puede que te salga un poquito menos como la anterior, pero en esta ocasión parece que está costándome un poquito sacarla, ¿vale? Ok. Vale, ya voy 48. Si ven ahí abajo que dice sortea 48 más veces para ganar recompensa limitada, esa gente debe acumularse en 100, no los reencuentros de sorteos, ¿vale? Ok, voy en 38, 28. Bueno, faltaría unas 2 tiradas más y más segura. Serían en las 200 tiradas. No me sale todavía, gente. ¿Vale? En la siguiente debería salirme sí o sí, porque me dice que sortea 8 más. Me sale algo de la recompensa limitada. Así que tengo esa chance, ¿vale? Oh, gente, me salió el cofre de gemas. Que es el tema de la suerte, ¿no? A la final, este evento creo que no vas a tener tanta suerte que digamos, gente. Vamos ahí. Otro cofre, miren. Y se reinició otra vez el tema del sorteo, miren. Si se dan cuenta. Vamos ahí. 81. Uy, no estoy teniendo suerte, gente. Vale. Uy, me salió. Me salió, gente, ya. Listo, ahí estamos. Bueno, no tuvimos tanta suerte. Nos salieron los 900. ¿Qué digo? Los 900. Los 290. Nos salió en el 290. Vale. No es tan malo, pero hubiera sido mejor si nos salían menos. Tengo 285 monedas de plata todavía para ahorrarme. No sé si le vaya a tirar a la próxima montura. Creo que no valdría la pena, gente. Mejor me espero porque la próxima montura que va a salir es la del tigre, gente. Y esa es obligatoria también. Vamos a activarlo, gente, para que lo vean. Miren, ahí me da tasa de críticos más 10%. Y si vemos, aunque yo no tengo equipado la habilidad, déjenme dejo el buen capi por acá para maniobrar de mejor manera. Aquí lo podemos ver. Aunque yo no esté utilizando la habilidad, si ven ahí dice usar habilidad. Si uso la habilidad del esfinge, me va a dar las propiedades de esta habilidad que tiene, no si lo llevara a la montura. Pero el del dragón se desactiva. Entonces solo puedes llevar una sola habilidad de montura por montura que hayas desbloqueado, valga la redundancia, ¿no? Y por acá, pues, lo que sí se mantiene es el efecto poseído. Tanto de este se mantiene, miren, el efecto poseído se queda. Así que vamos a ver si la tasa de críticos no subió. Y por acá vemos tasa de críticos 10%. Esto quiere decir que los efectos poseídos se stackean. Y lo más importante dentro de esto es poder sacar las monturas para esos efectos, ¿vale? Ahorita va a tener 10% de tasa de crítico en general. Y tendrías más chances de que tu arma o habilidades peguen algo de crítico, que es lo más importante, en conjunto con la montura, gentita. Así que, recomendación, yo les diría más bien, tiren a este si llevas arco para tener más la tasa de crítico. No está nada mal tampoco esta montura, gente, les diría. Puedes ir sacándolas más que todo por las bonificaciones. Pero si me arriesgo, gente, corro el riesgo de que no me vaya a salir. Mejor me espero, yo siempre he sido a la segura. Mejor me espero y le sacamos la montura en un siguiente evento. Que es lo que hay, gentita. No se olviden que cada vez que empiece el reinicio, hagan costumbre de conectarse 1 hora o 2 horas después del reinicio. Yo les recomiendo 1 hora es suficiente, pero si te esperas 2 mucho mejor. Ya que les van a emparejar con jugadores donde te toquen de similar poder y puedas quedar dentro de estos eventos en un buen ranking, ¿no? En este caso, miren, me llevo el top 1. Creo que de todos los eventos que me ha tocado de este estilo donde acumulas energía y quedas en el top y te dan este cofre de gemas, de 7 eventos que voy, creo, no recuerdo muy bien, solo 1 he perdido. Los demás he ganado desde que me enteré esto que hay que conectarse después del reinicio, 1 hora, 2 horas. Esto es importantísimo. Otra cosa, gente. Cada vez que te llega el correo, esto también yo lo mencioné en videos anteriores, pero si eres nuevo y llegaste a este video, importante, cuando te llegue siempre algo del correo que sea referido a energía, por ejemplo ya vieron que dentro del juego dieron 3 regalos por el año nuevo, donde los 3 regalos daban energía. Esos 3 regalos yo me los guardé para gastarlos en este evento y aprovecharlos y quedar en un buen top aquí, ¿vale? Entonces,
Los correos, gente, se guardan durante 30 días, ¿ok? Esto quiere decir que te guardas esos correos que a veces el juego te dan energía, los dejas ahí y te preparas para eventos como estos para quedar dentro del top. Un consejo que les doy, así que vayan preparándose. Muchas gracias por haber visto este video. El próximo video, gentita, voy a hablar sobre el tema de los desafíos, cómo pueden aprovechar al máximo esto para sacar el mejor rendimiento. Y sin más que decirles, agradezco por el gran apoyo. Cuídense mucho y nos veríamos dentro de un próximo videito o una próxima transmisión, gente. Bye bye, cuídense mucho.